cemento. Bueno, cuanto más cuidemos esas reacciones químicas, mejor la tratemos, mejor generemos el ambiente propicio para que se den esas reacciones químicas, el resultado va a ser muy diferente a que si no tengo cuidado. Entonces es como tener una planta, que una planta no es una piedra artificial, es una cosa viva. Un hormigón es lo mismo, es como cuidar una planta. Uno mejor lo cuida en las primeras horas, mejor lo cuida en su etapa de crecimiento, va a tener mejores resultados. ¿Sí? Bueno, entonces veamos cómo es una planta de hormigón. Una planta de hormigón es donde nace el hormigón, donde se elabora el hormigón. Ustedes van a ver hormigón que hacen en obra con la perita, la famosa perita de albañil, que tiran agregado grueso, arena, algo de cemento, algo de agua, y sale un producto que le llaman hormigón. Bueno, no es eso hormigón. Uno, cuando va a trabajar con hormigón, tiene que contar con hormigón elaborado. ¿Qué es el hormigón elaborado? Es el hormigón hecho en una planta de hormigón. Eh, ¿Por qué? No, no es por capricho que lo plantea el reglamento ni las normas vigentes en nuestro país, porque considera que ese material hecho en una planta de hormigón, elaborado en una planta de hormigón, tiene mejor control de las cantidades que uno pone de los materiales componentes, porque obviamente no es lo mismo que yo ponga, que le ponga 100 kilos más de cemento o 100 kilos menos de cemento. 300 kilos más de agregado o 300 kilos menos de agregado. La respuesta de ese material no va a ser la misma. Entonces, como no va a ser lo mismo, el reglamento y las normas piden que ese material sea pesado, ¿sí? De tal manera que uno tenga mayor control del hormigón que ha diseñado y cuya respuesta uno espera y sea más controlada. Una respuesta en estado fresco y una respuesta en estado endurecido. Ya vamos a ver que dentro de las etapas de la elaboración del hormigón está el diseño del hormigón. ¿Cómo voy a determinar las cantidades de los materiales componentes para que el hormigón cumpla con esa respuesta y esos requerimientos y esos requisitos en estado fresco y en estado endurecido? Entonces vamos a determinar en una clase en particular cuánto de cemento tengo que poner, cuánto de agua, cuánto de agregado grueso, cuánto de agregado fino, porque no es lo mismo, si cambian las proporciones de los materiales, cambia el resultado del hormigón. Esto es como hacer una torta, chicos. Si ustedes van a hacer una torta, tienen que seguir la receta. ¿Sí? Si les dice que van 2 tazas de harina, una taza de leche, 2 huevos y una taza de azúcar, el resultado es una torta determinada. Ahora, si ustedes en vez de poner 2 tazas de harina ponen 3, en vez de poner 2 huevos han puesto 1, en vez de poner una taza de azúcar le ponen 5 tazas de azúcar, el resultado obviamente es distinto. Esto pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos hormigón pasa exactamente lo mismo. Hay que seguir una receta. Determinar la receta va a ser trabajo nuestro. Es decir, bueno, ¿cuánto le voy a poner de esos materiales? De ahí la tenemos que hacer que la planta de hormigón la respete. Porque uno ha diseñado ese hormigón en función de lo que uno piensa que el hormigón va a responder en estado fresco y en estado endurecido. Entonces, eh, la forma que mejor se puede garantizar de que uno respete eso es en una planta elaboradora de hormigón. Habla planta elaboradora de hormigón que hacen zafarrancho, obviamente, como todo, como lo hay en toda industria. Pero uno entiende de que en una planta elaboradora de hormigón los riesgos de cometer errores pueden ser menores a que si lo hace en una obra, en pie de obra, con una perita de albañil, cargando balde de arena, balde de ripio y balde de cemento. ¿Sí? Por eso es que el reglamento pide que el material sea, es el primer punto de partida, el material tiene que ser pesado. ¿Sí? Bueno, veamos entonces un pequeño video. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, Inge. Bueno, vamos a ver un pequeño video de cómo funciona una planta con una planta elaboradora, para que sepamos de qué vamos a hablar, porque después vamos a hacer mención de muchas cosas eh, y saber, digamos, dónde nace el hormigón. El hormigón nace en una planta, nace mucho antes cuando uno lo diseña.
pero lo materializa en una planta de hormigón. Entonces veamos de qué hablamos cuando hablamos de una planta de hormigón. A ver, ¿están viendo acá el video? ¿Lo ven en la presentación de YouTube? Sí, jefe. Bueno, a ver. Es una simulación, después vamos a buscar un video real, pero esta simulación tiene como todos los componentes, está completo, entonces es fácil de seguir lo que tenemos acá, ¿sí? Bueno, acá lo que... Quería hacer una pausa ahí, ahí está. Bueno, ahí hago pausa y les comento qué es lo que hay acá. A ver si agrandarla sirve de algo para que vean un poquito mejor. Pero lo que tenemos acá, obviamente esto es una cabina donde están los comandos de la planta de hormigón, ¿sí? Los comandos de planta de hormigón. Estos son las tolvas de áridos. Fíjense que en particular acá hay como 3 tolvas. Generalmente van a descargar 2 tolvas de agregado grueso, una tolva de arena, ¿sí? Porque el que más se consume es agregado grueso, después arena. Acá abajo se va a pesar esos materiales. Ustedes de acá desde la cabina de control de la planta, propiamente dicha, digamos, ahí está la consola donde uno dice, bueno, tiene que llevar tantos kilos de arena y tantos kilos de agregado grueso. Entonces, acá abajo hay una balanza que va a pesar esos materiales. Después se lo sube para acá por lo que es como un cangilón, donde sube el material, va el agregado grueso, agregado fino. Esto que tenemos acá es cemento, esto es un silo de cemento. El silo es donde uno acopia cemento, ¿sí? Silos de 30, 40, 50, 60, de 100 toneladas de cemento. Acá estos 2 tanques de agua, obviamente para ponerle agua al hormigón. Y este es como, a ver, ¿qué sería esto? No sé si era un ciclo de una balanza de cemento, ya vamos a ver cómo lo desarrolla, una balanza de cemento o una balanza de aditivo. Bueno, ya lo vemos. Sí, esta es una balanza de cemento lo que hay acá abajo. A ver, no. Bueno, eso es lo que... a ver, ¿qué está haciendo ahí? Está cargando... eh, bueno, ahí carga el cemento de esa forma, ¿no? No se carga generalmente el cemento, ustedes lo van a ver en las plantas elaboradoras con los camiones. Ya vamos a ver un camión de cemento, cómo lo transporta y llena lo que es el silacal. En particular esto que estamos viendo, hay como una pequeña tolva, un pequeño silo más pequeño, donde se carga el cemento y de ahí se lo llena al silo grande a través de este tubería que hay acá. Normalmente ustedes cuando vayan a una planta de hormigón, se carga directamente el silo grande, ¿no? El silo grande desde el camión de cemento. Bueno, carga el silo este grande, el cemento se carga por aire, ¿sí? Es como que se lo sopla al cemento. De ahí, esto que ven acá es lo que se llama un chimango. Es un tornillo sin fin que va a llevar el cemento desde acá abajo, del silo, hacia arriba, donde va a ir a mezclar el hormigón, ¿sí? Un chimango es un sinfín. ¿Ve que ahí se ve un tornillo sin fin que va girando para descargar de cemento el silo? Bueno, ahí entra el cemento a esto que es una balanza de cemento. Acá voy a pesar el cemento. Cuando uno pesa cemento, tiene en cuenta el material que obviamente va cayendo dentro de esa tolva, pequeña tolva, y el material que va en vuelo, es decir, desde la boca del chimango hacia la parte de la tolva. Eso se programa bien en computadora, es decir, bueno, cuánto del material va en vuelo, cuánto del material todavía no ha caído en la balanza, pero que una vez que caiga lo tengo que considerar. Entonces, si yo tengo que pesar
380 kilos de cemento, la balanza, la carga de cemento no para cuando la balanza llega a los 380, para un poco antes porque considera que hay material en vuelo todavía. Entonces tengo que calibrar ese material en vuelo, ¿sí? Pero yo le voy comentando lo que pasa en una planta de hormigón para que sepamos, ¿no? Bueno, ahí tengo los de los tanques de agua, acá voy cargando el agua. La forma de cargar el agua es con un caudalímetro que se veía ahí abajo. Vamos un poquito más para atrás, acá, del tanque de agua, acá seguramente esto que aparece ahí como un caudalímetro, que me va a decir, bueno, tantos litros de agua, porque yo voy a decir que mi hormigón tiene que tener 380 kilos de cemento, 180 litros de agua, por dar un ejemplo, entonces tengo que pesar esa medir esa cantidad de agua, ¿sí? Bueno, entonces, desde los tanques de que están abajo, por bomba llega y se ahí está cargando aditivo. Ahí está cargando aditivo. Efectivamente, una carga de aditivo. Bueno, carga de material. Esto, ahí fíjense que se veía dos. Esto es lo que uno ve generalmente en una planta de hormigón. Están los acopios de material. Es como tener acá dos agregados gruesos. Pueden ser iguales o uno más chico que otro. Depende de lo que uno tenga, cómo sea la clasificación de los áridos que uno esté proveyendo a la planta. Un agregado fino que es la arena, entonces viene la cargadora frontal y carga material en las tolvas, ¿sí? Carga material, las llena la tolva de material y después tengo que pesarlo, ¿sí? Entonces ahí por la rampa voy llenando la tolva correspondiente al agregado grueso, la otra tolva al agregado fino, y como les decía, puede ser u otro agregado grueso o el mismo agregado grueso de la primera tolva, ¿sí? Pero lleno las tolvas. Y abajo voy a pesar ese material. Entonces yo voy a decir, si tengo que llevar 1200 kilos de agregado grueso y 810 de arena, bueno, lo voy a pesar, ¿sí? Entonces tengo que pesar y el sistema de pesado está acá abajo, ¿sí? Estas son las tolvas que contenían material. Estas son unas cintas transportadas, es como una pequeña cinta que todo el peso del material está apoyado en estas cintas. Cuando la cinta gira, va deslizando el material hacia acá adentro, que es la balanza, que es donde voy a pesar el material. ¿Sí? Entonces, toda esta tolva que está acá está apoyada en esta cinta transportadora. Cuando la cinta transportadora gira, empieza su funcionamiento, arrastra el material hacia acá, este sector central, que es donde está la balanza de áridos. Esto que vemos acá es el mecanismo neumático con el cual se abre la compuerta para permitir que salga material. Bueno, ¿cuánto de material? Lo que uno haya determinado en la dosificación, ¿sí? Entonces llena la balanza de árido, lo pesa el material y de ahí, en este caso, lo está llevando a este cangilón que se llama, que sube el material no, no todas las plantas son iguales, ¿no? Esto es un esquema de plantas, ¿sí? Y acá tengo una mezcladora de eje horizontal, como la que se ve acá, donde ha tirado los áridos, el agua, va a tirar el cemento, elabora el hormigón ahí arriba y después va y lo carga, ¿sí? Es un ejemplo, como digo, ¿no? Usted va a una planta de hormigón y lo normal es que se mezcle todo el material dentro del moto hormigonero, de este mixer. Eso es lo más común. Acá lo que hace es, previo a cargar el mixer o moto hormigonero, lo mezcla acá arriba el hormigón. No es muy común que eso se vea, ¿sí? Normalmente toda la carga de material va directamente al mixer y el mixer lo mezcla y lo traslada a ese hormigón. El mixer tiene adentro unas paletas que son helicoidales, digamos, es como un helicoide que va así rodeando las paredes del mixer,
que obviamente cuando el mixer gira en un sentido, hace que el hormigón venga hacia acá adelante del camión y lo mezcle. Y cuando lo quiere descargar, gira en sentido contrario, entonces el material sale por la misma boca del mixer y lo termina descargando. No, 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 para nada, no, porque la precisión te la va a dar lo que vos tengas en tu sistema. Hay distintos mecanismos de mezclado del hormigón, distintas plantas, distintas mezcladoras, etcétera, ¿no? Este que mostraba ahí era uno en particular. Normalmente usted va a una planta de hormigón, directamente todos los materiales, cemento, agua, árido, aditivos, todos se meten dentro del mixer, se cargan dentro del mixer y el mixer los mezcla. Acá, bueno, se veía una situación intermedia, pero cualquiera de las dos situaciones está bien, son dos plantas distintas. Voy a ver si encuentro algún otro video rápidamente, más realista, digamos. Acá, a ver si lo podemos compartir. Bueno, a ver, bueno, ahí se ve, ya esto es en real. Acá lo que tenemos es la, con otro, con otro, otro metodología, pero lo mismo que veíamos recién. ¿Qué es lo que tenemos acá? Está la tolva de áridos. Se va a pesar el material del árido, se lo va a trasladar por esta cinta transportadora. Y acá tengo el silo de cemento y abajo del silo de cemento la balanza de cemento, esta acá chiquita, que es donde va a pesar el cemento. Es otro funcionamiento, ¿sí? Ahí fíjense que la tolva esta está dividida acá, se ve ahí una división en el medio, carga de este lado el agregado grueso, del otro lado el agregado fino. A ver, carga de material. Bueno, ven, acá directamente va a cargar todo el material en el moto hormigonero este. Ahí, como les decía, gira en ese sentido el mixer y va mezclando el hormigón, ¿sí? Gira en sentido contrario y hace la descarga del hormigón. Ahí va subiendo por cinta transportadora el agregado grueso. Agregado fino, está ahí. Ahí lo que está mostrando es el valor de la balanza, ¿sí? Lo que tenía que pesar. Normalmente los mixers tienen ahí, se veía un tanque de agua, eso es lo que ustedes tienen que cuidar. Ese tanque de agua va por una emergencia para el mixer. Ustedes tienen que cuidar de que nunca le agreguen agua desde ahí hacia el hormigón, porque van a generar un perjuicio del hormigón.
Difícil, Inge. ¿Cómo? Es difícil, digo. Tengo amigos que manejan mixer y le agregan como si nada. Bueno, pero no hacen daño. No lo tienen que hacer. Bueno, a ver qué más se puede ver. Bueno, es eso, ¿eh? Y el mixer genera, va mezclando el hormigón, ¿sí? Entonces, de acá arriba eh, se pasó el cemento al silo de abajo, este lo pesó y cargó en el mixer. Bueno, esa es una método. Hay distintas, cada planta es diseñada de acuerdo a los requisitos, requerimientos y equipos que tengan, ¿no? Eso es que, bueno, esta, quería hacer esta pequeña introducción como para que nos entendamos cómo, ahí fíjense que ahí está empezando a materializarse el hormigón que uno ha diseñado. Entonces, qué importante que es que todo está, voy a parar ahí, qué importante que es que el diseño que uno hace del hormigón lo pueda materializar de la forma más adecuada posible. Por supuesto, siempre hay errores, siempre está el factor humano en el medio, pero ustedes tienen que tratar de disminuir todos esos errores posibles, disminuir todo el factor humano para que el resultado sea el óptimo y el adecuado. ¿Sí? Entonces, entremos, hecha toda esta presentación, entremos de lleno. eh, Voy a poner el cargador de la compu, por favor, disculpe. ¿Sí? Bueno, como les decía, ¿qué es el estado fresco? Obviamente, esperen que acá marque. Bueno. ¿Qué es el estado fresco del hormigón? Bueno, es el proceso en el cual uno parte de un fluido pastoso, viscoso sería lo correcto, a convertirse en un sólido en estado endurecido, ¿sí? Pero esa transformación del material no es inmediata, sino que es gradual. Dependerá de las condiciones ambientales, de las características del hormigón, de las características de los materiales componentes para que la transformación sea a una determinada velocidad y una determinada temperatura, pero no es inmediata, es gradual. Bueno, esa transformación es lo que nosotros entendemos como digamos, el estado fresco. ¿Por qué es importante? Porque mientras el hormigón esté en estado fresco, nosotros vamos a poder trabajar con ese hormigón, transportarlo, colocarlo, darle la forma que uno espera que tenga ese hormigón, una viga, una columna, una losa, una fundación, etcétera, y después esperar que se endurezca y sea un material resistente. Fundamentalmente, ya habíamos dicho, resistencia a la compresión. Entonces, ¿qué es el estado fresco? Bueno, en el momento en que está desde el mezclado de los materiales hasta que las reacciones que se dan en el cemento sean de tal importancia que el material ya no se comporta como ese fluido pastoso, viscoso, sino que ya tiene rigidez del material y se empieza a convertir en un sólido. Mientras eso pase, uno lo puede manipular al hormigón. Cuando empiezan los componentes de hidratación del cemento a manifestarse, a hacerse presente, no es conveniente manipular el hormigón porque esos enlaces que uno logra con el cemento Portland los termina destruyendo y son enlaces que no se recuperan. Una partícula de cemento que se ha hidratado y que se ha vinculado con otra partícula de cemento, si después si uno la rompe ese enlace, ese vínculo, no lo recupera. Entonces, todo ese beneficio que uno ha logrado con ese endurecimiento del material, hidratación del cemento, la pierde. ¿Por qué? Porque no ha sabido respetar ese estado fresco. Entonces,
qué importante que es saber qué tiempo dispongo yo de mi hormigón para poder manipularlo. Si yo elaboro un hormigón, no puedo estar 12 horas con tenerlo al hormigón dentro del mixer, porque si es que no le pongo ningún tipo de aditivo, porque obviamente voy a tener serios problemas. Ese hormigón resultante que voy a tener no va a ser el que uno esperaba. ¿Por qué? Porque no he sabido respetar los requerimientos de ese hormigón en estado fresco. ¿Sí? Y obviamente los resultados en estado endurecido no van a ser para nada los esperados. Si no tengo buenos resultados en estado fresco, no puedo esperar buenos resultados en estado endurecido. Entonces, es importante determinar o saber en qué momento, o qué, mejor dicho, qué momento tengo disponible para poder operar con el hormigón. ¿Cuál es el tiempo de estado fresco del cual uno dispone? Bueno, obviamente, desde el momento en que el cemento entra en contacto con el agua, empieza, a ver, le puse al cemento el material que necesitaba para que reaccione, le puse el agua. Bueno, es de esperar que esa reacción se dé en algún momento. Desde que está en contacto con el agua, que es el momento inicial, el tiempo cero, hasta que empiezan las reacciones de la hidratación del cemento, ese momento es lo que yo dispongo de estado fresco. En todo ese tiempo, cada vez se va acelerando cada vez más hacia el final, digamos, no es una relación, no es un vínculo lineal, sino que a medida que empieza la reacción del cemento y se van, es un crecimiento exponencial de lo que uno empieza a perder de posibilidad de trabajar con el hormigón en estado fresco. Bueno, ese momento en el que uno dispone, desde que se mezcla el cemento con el agua, hasta que empiezan las reacciones de cual yo puedo tener una situación irreversible de la hidratación, eso es lo que nosotros llamamos estado fresco. Estado fresco. ¿De qué va a depender este estado fresco, esta duración? ¿Cuánto va a durar en el tiempo? ¿Cuántos son? ¿2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas? Bueno, depende de muchos factores. El fundamental es, obviamente, qué materiales componentes tengo y cuáles son las condiciones ambientales que tengo para ese hormigón. No es lo mismo que yo esté hormigonando o que esté haciendo hormigón a una temperatura de 10 grados a que esté haciendo hormigón a una temperatura de 40 grados, como puede pasar en Santiago, en Tucumán. Bueno, el comportamiento de ese material es distinto, las reacciones que se dan son distintas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la hidratación del cemento? Una hidratación exotérmica que se acelera cuando hay mayor temperatura. Entonces, el tiempo que yo dispongo de estado fresco del hormigón va a depender mucho de la temperatura ambiente, de la temperatura en la que se elabora ese hormigón. ¿Sí? Sí, si uno hay un apartado especial de reglamento que es hormigonado en tiempo frío y hormigonado en tiempo caluroso, que eso nosotros lo deberíamos tener muy presente, muy vigente, las recomendaciones a tener en uno y otro caso. Por debajo de 5 grados Celsius el cemento no reacciona, no reacciona. Entonces, si yo tengo un hormigón por debajo de 5 grados, tengo un cemento que no está reaccionando. Con todo lo que eso implica, que el cementante no esté reaccionando. Si estoy por debajo de 0 grados menos, corro el riesgo de que el agua que está dentro del hormigón se congele. Y eso es dañino, digamos, estoy generando un daño enorme. Entonces, si uno va a las recomendaciones de hormigón en tiempo frío y tiempo caluroso, va a ver qué es lo que tengo que tener en cuenta. Porque obviamente, a ver, hay zonas del país y zonas en el mundo donde hay temperaturas bajo cero, en Rusia, qué sé yo, en Siberia, Alaska, acá en el polo, en la Patagonia, hay temperaturas bajo cero, que por eso no puedo hacer hormigón. No, puedo hacer hormigón teniendo los recaudos necesarios, de que la temperatura del hormigón nunca esté
por debajo de 0 grados y obviamente tener en cuenta que por debajo de 5 grados el cemento que yo ponga no va a reaccionar, no va a entrar en reacción. Bueno, tengo que tener los cuidados necesarios para poder hacer ese hormigón. Y no es más que sentido común. A ver, no hay ningún secreto en esto. Si yo corro el riesgo de que el agua se congele, ¿qué se imaginan ustedes que tengo que hacer para poder hacer hormigón en un ambiente donde se puede congelar el agua? ¿Qué les dice usted el sentido común? ¿Qué harían? Estar en un lugar cerrado donde no se siente tanto el frío del exterior. Bueno, esa es un buen comienzo. Es decir, bueno, si afuera tengo menos 10 grados centígrados, genero un ambiente donde pueda tener un poco más de temperatura, ¿sí? Bueno, esa es una opción. Pero no puedo tener toda una... Vos imagínate, vos haces hormigón y te tenés que trasladar con ese hormigón, no sé, 20 kilómetros hasta llegar a la obra, por dar un ejemplo. Bueno, no puedo tener todo como en Los Simpsons, no puedo poner un domo y que burbuje toda la ciudad para generar un microclima oportuno para hormigonar. Entonces, bueno, puedo calentar la zona, puedo generar un ambiente donde esté la obra, que mejores condiciones, pero aún así pueden seguir siendo desfavorables. ¿Qué otra cosa podríamos llegar a hacer? No hay aditivo que haga eso, desafortunadamente, pero... Le damos más trabajabilidad. ¿Cómo? Si se le da más trabajabilidad, digamos, si hay un movimiento constante, no se demora más en fraguar. No. ¿Y fuego, profe? Hay alguien ha dicho algo por ahí. A Y ver. acelerando el fraguado. Fuego, profe. Claro, calentar el agua. Eso es lo primero que uno puede hacer. Generar ese ambiente más cerrado, que no haya corriente de viento, está perfecto, se lo hace. Ya también se calienta el agua. Se calienta el agua, se calientan los áridos. El cemento no puedo calentarlo, pero se calientan los materiales. ¿Sí? Entonces yo corro riesgo de tal manera que el hormigón no tenga que tenga una temperatura de 8, 10, 12 grados, pero que no llegue a menos de 5, y mucho menos que pueda congelarse el agua. Y una de las formas es calentar el agua, sin que llegue a hervir. Puedo calentarla hasta los 75, 80 grados, porque un poquito más tal vez, pero la hidratación del cemento de Portland me demanda la cantidad de calor suficiente que me va a generar unos 20 grados Celsius aproximadamente. Entonces yo podría llegar a calentar, como para hacer números redondos, decir, bueno, caliento hasta 80, hasta 75 grados, más 20 grados que puedo aportarme el cemento, tengo 95 grados, no llego al punto de ebullición del agua, como para que se den una idea. Entonces yo podría calentar agua hasta unos 50, 60 grados y poder y poder hacer hormigón, calentar los áridos, tenerlo bajo techo, para que no se congele, no le caiga agua y no se congele. ¿Sí? Hay muchos mecanismos. Y en estado para temperaturas altas, todo lo contrario. ¿Qué harían ustedes para bajarle la temperatura al hormigón? Si tuvieran que hacer hormigón en Santiago en diciembre a la siesta. Bueno, exactamente. Todo al revés de lo que hacíamos recién. Se enfrían los áridos, están bajo sombra para que no tengan sol directo, se los enfría, se usa hielo, ¿sí? Escamas de hielo, se puede reemplazar hasta un 20% del agua por escamas de hielo, asegurándose que después ese hielo se derrita dentro del hormigón, obviamente, pero son mecanismos con el cual uno baja sensiblemente la temperatura del hormigón. Bueno, a ver, dicho esto, que no me acuerdo por qué surgió, ¿qué toqué acá? Profe, y con estos cambios no afecta después en el estado
en el estado endurecido no afecta la durabilidad. Siempre y cuando lo opere correctamente, no. Obviamente todas estas acciones que yo puedo hacer, me puedo generar un problema. Por eso que yo tengo que, en las dos situaciones que están planteadas, de tiempo frío y tiempo caluroso, tengo que operar correctamente. Lo mismo pasa en un ambiente normal. Tengo que hacer las operaciones para la elaboración del hormigón que no perjudiquen a mi hormigón, ¿sí? Puedo hacer todo lo que esté a mi alcance para poder solucionar esa situación, pero no tengo que perjudicar el hormigón bajo ningún punto de vista, porque si no, ¿qué sentido tiene que yo caliente el agua, gaste plata en calentar el agua si no soy cuidadoso y termino siendo perjudicando el hormigón? Todo este tipo de obras que ustedes en situaciones extremas son muy controladas, tienen mucho cuidado porque el resultado de ese material es muy importante. Uno está pendiente de cómo evoluciona la resistencia para que no sea un perjuicio, ¿no? Hay mucha plata en juego, plata y vidas en juego, eso no se tiene que olvidar nunca. Entonces hay que ser cuidadoso para que el resultado sea lo más beneficioso posible. Bueno, ¿cuáles son obviamente cuando uno mezcla hormigón tiene la fase líquida, que es el agua, que uno proporciona la mezcla, la parte sólida, los agregados, el cemento, y tienen componente de aire, o sea, aire que se incorpora naturalmente durante el proceso de mezclado, que se incorpora dentro del hormigón. Bueno, entre estos dos se genera reacción entre la fase líquida y la fase sólida, genera una pasta de cemento, ¿sí? La pasta viscosa de cemento, la pasta viscosa. Bueno, el hormigón, vamos a ver cómo se comporta en estado fresco, no se comporta como agua, ¿sí? Tiene una característica que se comporta como un fluido de Bingham, tiene una tensión de cizallamiento crítica determinada y después tiene una fluidez determinada, una viscosidad determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno pretende del hormigón en estado fresco? ¿Cuáles son las propiedades del estado fresco del hormigón? Lo que uno debe esperar del hormigón en estado fresco. Dos conceptos muy importantes, que es la trabajabilidad y la cohesión. Uno busca del hormigón que sea trabajable y que tenga cohesión. ¿Qué es la trabajabilidad? La trabajabilidad está vinculado con la consistencia que tenga el hormigón. Trabajabilidad es la consistencia óptima para el hormigón en particular con el que estoy trabajando, en la estructura que estoy llenando, con los medios de colocación y compactación que tengo disponibles en esa obra, ¿sí? Eso es trabajabilidad. ¿Qué es lo que busco? Bueno, que el hormigón tenga la consistencia óptima para que yo lo pueda trabajar. La consistencia óptima para que yo lo pueda trabajar. Entonces, ¿y qué es la consistencia de un material? De cualquier material. ¿Cuándo es más consistente o menos consistente un material? Bueno, está vinculado con la fluidez de la mezcla. Un material, digamos, cuando uno habla de consistencia, está midiendo qué resistencia tiene ese material a fluir. Si nosotros decimos que el hormigón en estado fresco se comporta como un fluido, de Bingham en particular, pero es un fluido, bueno, la consistencia va a medir qué grado de resistencia tiene ese material a fluir por gravedad, obviamente. Entonces, consistencia es la medida de resistencia a fluir del material, que está vinculado con la trabajabilidad, que es la consistencia óptima de ese hormigón para los medios disponibles para su elaboración, transporte y colocación. ¿Y qué es la cohesión del hormigón? Bueno, si uno está mezclando agregado grueso, agregado fino, cemento, agua, aditivos, lo que le ponga, fibras, adiciones minerales, etcétera, lo que ponga dentro de ese hormigón, la cohesión es la fuerza que mantiene a las partículas vinculadas. Entonces, ¿y por qué necesito que se mantengan vinculadas? Porque yo no quiero que se vayan las piedras por un lado, la pasta cementilla por el otro, el agua por otro lado, no. Necesito que la mezcla mantenga cohesión, se mantenga unida. Y esa cohesión me la va a dar obviamente la presencia del cemento y va a hacer que las partículas se mantengan unidas unas a otras. Esas partículas inertes que yo le puse, que es el agregado grueso y agregado fino,
se mantengan unidas, con la trabajabilidad necesaria, vinculado con la consistencia de mi hormigón, ¿sí? Entonces ahí estoy involucrando tres conceptos: consistencia, trabajabilidad y cohesión, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, pequeña aclaración, una pequeña observación de esto. Cuando termina esa vida en estado fresco del hormigón, lo que uno busca es que el hormigón sea compacto y homogéneo. Compacto y homogéneo. Es decir, después de que el hormigón ha pasado por su estado fresco, que yo lo he colocado en la estructura, necesito que el hormigón sea compacto, que eso lo puedo hacer yo, lo puedo, ahí voy a tener un trabajo de compactación, que lo tengo que hacer yo, y que sea homogéneo. ¿Qué significa compacto? Que esa masa de hormigón que va a empezar a endurecerse, y yo la coloqué dentro de la estructura, y que ya no la tengo que tocar, porque tengo que esperar simplemente que empiece a hidratar el cemento, que se empiecen a dar esas reacciones químicas. Entonces, una vez que yo elaboro, transporto, coloco el hormigón, lo compacto el hormigón, ya no lo tengo que tocar, ya no lo tengo que tocar. Lo que logro con esa compactación es generar la menor cantidad posible de vacíos. Vacíos que se generan del propio mezclado del hormigón, del propio transporte, la colocación. Bueno, una vez que yo lo coloqué dentro de la estructura, lo tengo que compactar para eliminar todos los vacíos. No lo voy a eliminar a todo, pero la mayor cantidad de vacíos posible. Siempre va a haber un porcentaje de vacío naturalmente incorporado, producto de el transporte, elaboración y compactación del hormigón. Y que sea homogéneo ese material significa que tenga las mismas propiedades en cualquier punto de la estructura que yo lo tome. Que yo tome una muestra de hormigón y diga, acá tengo piedra, arena, cemento, agua, en estas proporciones. Me voy 2 metros al costado y saco una muestra de hormigón y tengo las mismas proporciones. Significa que sea homogéneo, que sea uniforme en su composición, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede fallar que uno logre no tener un hormigón homogéneo? Esto que hemos mencionado recién, que es la cohesión. Cuando el hormigón le falta cohesión, voy a tender a la segregación del material. ¿Dónde estaba el concepto? Lo quería remarcar simplemente. Bueno, acá está, cohesión. Cuando al hormigón le falta cohesión, significa que le falta fuerza para que las partículas se mantengan unidas. Y si le falta fuerza para que se mantengan unidas, se van a terminar separando, se van a terminar segregando las partículas, ya sea por gravedad, no, fundamentalmente por gravedad. El hecho de que uno requiera cohesión, puede faltar cohesión por lo siguiente: o porque le falte pasta de cemento, ¿sí? O porque la pasta de cemento y la matriz del hormigón sea extremadamente fluida. A ver, si me falta cemento, si me falta pasta de cemento, no tengo el componente ligante que me una las partículas gruesas con la fina y mantenga un componente homogéneo. ¿Sí? Imaginen ustedes que quieran pegar piedra y bueno, y me falta pegamento, entonces no voy a tener un material, me falta cohesión porque me falta pegamento, ¿sí? Esa es una situación que puede pasar. Obviamente, si estoy con falta de cohesión, es muy difícil que tenga un material homogéneo, ¿sí? Un material homogéneo. Y otra situación es que la pasta de cemento sea tan fluida la pasta de cemento, tengo pegamento, pero es tan fluida que por gravedad las partículas gruesas terminan segregando, terminan yendo hacia el fondo. No se olviden ustedes que el hormigón en estado fresco es un fluido que son partículas en suspensión. La, la pasta de cemento por un lado, donde el cemento está en suspensión en el agua. Por otro lado está la arena, que va a flotar, va a estar en suspensión en esa pasta de cemento, y después el agregado grueso en suspensión dentro de ese mortero. Entonces, son partículas que están ahí flotando en ese fluido, o no flotando, sino que están inmersas en ese fluido
con la fuerza necesaria para mantenerse vinculada. Pero si la pasta de cemento le falta cohesión, una pasta muy líquida, muy fluida, y es obvio que el agregado grueso se me va a ir para abajo, después la arena, después el cemento, por gravedad. Esto es como ponerle, como hacer un locro y ponerle y agregarle agua. ¿Qué va a pasar cuando al locro le empiece a agregar agua, le agrego agua, le agrego agua? Bueno, se me va a ir todo lo más rico del locro se me va a ir para abajo. Esto es lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque le falta cohesión. Le falta cohesión. Entonces ahí fíjense, tengo dos situaciones. Por un lado me falta pasta cementicia, con lo cual pierdo cohesión. Y por otro lado, la pasta cementicia que tiene, le falta cohesión por el exceso de fluidez que tiene. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, son cosas distintas. Esa lo castigaba, ¿por qué? Porque es la forma de aplicación. Uno lo tiene que lanzar, de alguna forma lo tiene que colocar. Entonces, la forma más práctica y fácil es lanzarlo y uno espera que eso se pegue. La compactación es otro concepto que es que uno espera que ese material hormigón tenga la menor cantidad de vacíos posible. Entonces, tengo que generar una compactación, a través de cierta energía, ciertos mecanismos, tengo que compactar para eliminar la mayor cantidad de vacíos posible. Vamos a ver qué metodologías de compactación hay. ¿Sí? Hay muchas metodologías, muchos equipos, muchos mecanismos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué buscamos del hormigón en estado fresco? Que una vez que finalice su estado fresco, el hormigón quede compacto y homogéneo. Estos dos conceptos, compacto y homogéneo. Bueno. Bueno, ¿cuánto dura duración del estado fresco? Bueno, obviamente está vinculado con lo que hablábamos recién. Yo mezclo cemento y agua. ¿Cuánto tiempo va a durar ese estado fresco? Bueno, va a depender de las características del cemento, de la temperatura ambiente, de las características del hormigón, etcétera. Pero es el tiempo necesario que yo tengo que tener disponible para que el hormigón lo pueda elaborar, transportar y colocar. ¿Sí? ¿De qué va a depender esa duración del estado fresco? Bueno, lo mencionamos, las propiedades del cemento. A ver, no, vamos a suponer que yo hago un hormigón en determinadas proporciones, ¿sí? Y utilizo un cemento, un CP30, y hago exactamente el mismo hormigón con un CP50, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que voy a tener mayor tiempo de estado fresco disponible? ¿Con cuál de esos dos hormigones? El que vuelvo a plantear, hago un hormigón de determinadas proporciones con un CP30 y hago exactamente la misma dosificación de hormigón en las mismas condiciones, todo igual, pero utilizo un CP50. ¿Cuál creen ustedes que me va a dar un mayor tiempo de estado fresco? 730. Muy bien. Exactamente, porque demora más en fraguar, en iniciar su fraguar. Entonces, obviamente, que depende de qué cemento tenga. Si tengo un cemento puzolánico, demora más en fraguar. Si tengo un cemento filerizado, generalmente tiende a iniciar antes el fraguado. Bueno, en función de qué cemento tengo, voy a tener esa ventana de tiempo abierto que va a ser el estado fresco. Esto, como les decía, como los aditivos son un material más de mi hormigón, bueno, si tengo aditivos específicos para el fraguado, que son los aceleradores o retardadores de fraguado, y obviamente manejo el tiempo del estado fresco en función de estos aditivos que los pongo por una necesidad. Si necesito que el fraguado sea acelerado, voy a utilizar un acelerador de fraguado. Si necesito retardarlo al fraguado, voy a utilizar retardadores de fraguado. Eso lo manejo y es parte del diseño del hormigón. Presencia de impurezas en los agregados. Puede ser que algunos agregados tengan algún tipo de impureza que pueda generar, afectar directamente el fraguado.
La calidad del agua de mezclado, lo mismo, eh, puede haber componentes que inician o retarden el fraguado. Contenido relativo de la relación agua-cemento. Bueno, en idénticas condiciones, un hormigón, dos hormigones, uno con mayor relación agua-cemento y uno con menor relación agua-cemento, el de menor relación agua-cemento tiende a iniciar antes el fraguado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando determinábamos tiempo de fraguado del cemento, que nosotros llegábamos a una determinada consistencia de la pasta, que era la pasta de consistencia normal? ¿Se acuerdan de eso? Cuando hemos visto tiempo de fraguado de cemento, ¿sí? Yo necesitaba determinar en qué momento inicia el